Shalom, shalom, mis amados hermanos. Estamos hoy meditando en la Parashat Shemot en esta semana y agradecemos al Eterno por el inicio de este Sefer que tiene como propósito reconocer las grandezas del Eterno en la vida de nuestro pueblo y especialmente en la vida de todos y cada uno en lo particular. Dice así: Estos son los nombres de los hijos de Israel que vinieron a Egipto con Jacob. Cada hombre con la gente de su casa vinieron: Reuben, Shimón, Leví, Yehudá, Isachar, Zebulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Asher. Fueron todas las almas que salieron del muslo de Jacob, 70 almas, y Joseph ya estaba en Egipto. Falleció Joseph, todos sus hermanos y toda la generación aquella. Empero los hijos de Israel se fructificaron, se multiplicaron y se aumentaron y se fortalecieron enormemente y se llenó la tierra de ellos. Bueno, pues como dice la Torá, ciertamente nuestro pueblo fructificó de una manera extraordinaria y ya estamos hablando de que terminó la generación de los patriarcas, se inició la generación de los hijos de Jacob y ahora es interesante que nos narra el hecho de que falleció Joseph. Y Joseph, hasta cierto punto, aunque no era el último de los hijos de Jacob, que lo fue Benjamín, pero básicamente podemos decir que aunque él fue el primogénito con relación con Rachel, falleció. Fue el primero de los hermanos, de los hijos de Jacob que falleció en Egipto. Fue el primero. Y por eso encargó a sus hermanos que cuando el Eterno los llamara de Gosén a Canaán, que no se olvidaran de él. Y entonces esto fue también algo que precisamente Moshe, como veremos más adelante, tenía y tuvo en su corazón el no dejar los huesos de Joseph en Egipto, sino trasladarlos a la tierra de promisión. Esto es importante, desde luego, porque nos habla de la trascendencia de las generaciones. Nos habla de las trascendencias de generaciones, y aquí por lo menos está hablando de 3 generaciones: la generación de los patriarcas, la generación de los hijos de los patriarcas y la generación de los hijos de los hijos de los patriarcas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de generaciones que tuvieron y que cumplieron, cada una de las generaciones cumplió un propósito de parte del Eterno, y desde luego esto generó el contexto para que la generación que vendría tuviera delante de sí todos los elementos para poder proseguir con el plan del Eterno, ya que el Eterno había dado a Abraham el pacto extraordinario, y este pacto se había de desarrollar a través de los días, de los años y por los siglos hasta la venida de nuestro Santo Maestro. Y hoy esperamos el advenimiento, la revelación, la vuelta de nuestro Santo Maestro Yeshua HaMashiach. Eso es algo que nosotros podemos ver a lo largo del camino, y ciertamente todos y cada uno de los patriarcas, cada uno de los hijos de los patriarcas y cada uno de los descendientes de cada una de las casas de los hijos de los patriarcas tenían un propósito y tuvieron un propósito, y podemos ver y vamos a ver la gran lucha que tendrían precisamente esta generación. Le tocó la gran lucha de enfrentar la asimilación y enfrentar las circunstancias que el mundo tiene para poder lograr quitar, desarraigar la emuná
y la obediencia y la sujeción y mantenerse como una nación Kasher, como una nación Kadosh. Y esto es precisamente la lucha, la gran lucha que se experimenta de alguna manera importante en la vida de todos y cada uno de los que llegamos a tener ese pacto con el Eterno. Unas gran luchas tremendas por ver a nuestros hijos que caminen, por ver a nuestros hijos que anden, por ver a nuestros nietos que anden en los caminos del Eterno. Es una cosa muy, pero muy fuerte, y ciertamente primero va por nosotros. Como sucedió con los patriarcas, ellos tuvieron que luchar para mantenerse también, como fue en el caso de Jacob, muy especialmente 20 años allá con la casa de Labán, y ciertamente todas estas situaciones de influencia. Y nos dice la Mishnah que muchas veces incluso Jacob ni dormía, que en los años en que estuvo en la casa de Labán ni dormía, no podía ni dormir precisamente por la situación tan especial que se vivía ya, especialmente hablando de la asimilación, hablando de la idolatría, hablando de la forma de vivir del mundo que de alguna manera influencia o trata de influenciar de alguna manera terrible a la vida de aquellos que caminan de la mano del Eterno. Y esto es algo bien tremendo, porque es una lucha que miraremos en esta parashá con la ayuda del Eterno. Miraremos las luchas, las batallas que se tienen que librar para poder lograr mantenerse a flote y mantenerse en el camino. Y esto es algo que el Eterno expone delante de nuestros ojos, y también los propósitos que el Eterno tuvo, y pensando precisamente que Dios no nos da más de lo que podamos soportar. Y esto fue precisamente lo que pasó con nuestro pueblo allá en Egipto. Siento que ya había circunstancias muy terribles, y como dicen nuestros sabios, Israel, aún a pesar que se mantuvo en el pacto, aún cuando se mantuvo en las circunstancias adecuadas, recordemos que uno somos todos y todos somos uno. La influencia de aquellos que de alguna manera dejaron la santidad, dejaron el caminar, dejaron el vivir apegado al Eterno, ya que muchos vivieron y vivían en Gosén, pero las circunstancias empezaban como a degradarse, y mucha gente, muchos israelitas empezaron a emigrar hacia Egipto, hacia las ciudades, hacia las colonias de Egipto, y de esta manera lógicamente que esto nos habla de una asimilación bien tremenda, porque no mantenernos en las condiciones de unión, el no mantenernos en la misma perspectiva que tiene los que mantienen un pacto y una fe con el Eterno, degrada. Desgraciadamente, cuando una persona se separa de la comunidad, desgraciadamente, dígalo bien, desgraciadamente, esto causa una degradación en su vida, en su relación con el Eterno, y desde luego causa que muchas veces sean asimilados, y causa de una circunstancia terrible en la vida de las personas, porque se dejaron asimilar, porque no se fortalecieron en el Eterno, porque no quisieron vivir los mandamientos del Eterno, porque los hicieron a un lado, porque no buscaron el rostro del Eterno. En las circunstancias diversas de la vida, no es solamente pedir cuando tenemos la necesidad, sino estar en esa constante, estar en ese vivir, estar en en el fuego, en la llama, en la fortaleza que el Eterno nos da cuando nosotros estamos unidos a Él, el único Dios verdadero, y cuando no dejamos apagar ese amor, cuando nos fortalecemos en Él,
y cuando las circunstancias que el Eterno incluso provee para nuestras vidas, tiene el propósito de no dejarnos apagarnos. Bendito sea el Eterno porque nos ayuda de una manera extraordinaria, pero hay una parte que Dios hace y hay una parte que nos corresponde a nosotros. Y desgraciadamente, aun cuando Dios hace lo que nosotros no podemos hacer, si nosotros no hacemos lo que nos toca, desgraciadamente esto hace que mucha gente llegue a perderse en el camino. Así es que la gran lucha de la asimilación, mis amados, es hermoso cuando nosotros llegamos y encontramos la mesa servida, y cuando nuestro Padre que está en los cielos nos hace sentar en su mesa y nos hace participar de las promesas y de este pacto extraordinario en la Neshama de nuestro Santo Maestro, y nos redime y nos da una vida diferente. ¡Qué hermoso! Pero tenemos que mantenernos en el camino, y esa es la gran lucha, no de uno, sino la gran lucha de todo Israel. Todo Israel tiene que enfrentar las luchas, las pruebas, en lo particular cada uno y en lo general como pueblo, para mantenerse a flote, y más que a flote, manteniendo la lucha en medio de estas generaciones, y especialmente la generación que nos ha tocado vivir, y que te voy a decir que es una influencia de mucho peso, y que a muchos que pensaron que estaban firmes los hizo caer. Que el Eterno, lo aleno, no lo permita, sino que nos mantenga firmes en el caminar, en el andar, en el vivir que nos ha dado a través de sus Torah. Y oramos por nuestros hijos, y oramos por nuestros hermanos, y oramos por los débiles, oramos por los tentados, oramos por los de poco ánimo, oramos porque necesitamos orar, porque necesitamos pedir. Pedimos al Padre que esta parashá traiga un fortalecimiento grande en nuestra fe, para mantenernos sirviéndole a Él, el único Dios verdadero. Que tengas un magnífico día y fortalece tu corazón. Espera en Adonai nuestro Dios. Shalom, shalom.